¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Dios los bendiga. Gusto verles. Qué bueno, estamos aquí celebrando esta noche súper especial. Una noche donde recordamos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vamos a tomarnos un tiempo para saludar al que tienes al lado. Y si hay alguien que no conoce, por favor, salúdale, dale un abrazo, dale una bienvenida. Maravilloso verlos saludándose y tomándose un tiempo para esto. Parte del cariño que nos damos como latinos. Bueno, esta Semana Santa, quiero que podamos ver juntos la Semana Santa con una forma diferente. Tal vez no lo hayan visto de esta forma anteriormente, con esta perspectiva. Si bien la historia de la cruz siempre está allí porque es parte del proceso, el sacrificio de Jesús, por supuesto, y la historia de amor que Él manifestó para toda la humanidad, es algo que vamos a estar viendo en esta noche. Pero algo que realmente no hemos visto y que estaremos viendo en esta noche son cómo ciertas actividades, ciertas cosas que ocurrieron no podían dejar de suceder, porque nada podía detener lo que tenía que hacer Jesús esa noche. Vemos que Jesús, Judas, él, por más que intentó traicionarlo, realmente no podía parar. Jesús tenía que cumplir con esa tarea. Pedro reaccionó impulsivamente, expresando amor. Él decía, Señor Jesús, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú vas a dar ese paso? Vemos a los religiosos, vemos intentando por envidia, intentando parar lo que Jesús era, mandándolo a la cruz. Vemos precisamente a Pilato lavándose las manos, diciendo, no, tú eres inocente, pero realmente no me compete a mí dar esa libertad. Y vemos la multitud gritando, crucifíquenle. Y realmente parecía que todo se estaba desmoronando. Y cuando vemos las Escrituras, vemos que realmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Esa noche previa, vemos como Jesús se reunió con sus discípulos, celebró la última cena, pasó esa noche con ellos, pudo tener un tiempo de orar y hablar con el Padre, y el día siguiente ir a morir por cada uno de nosotros. Y lo que nosotros sabemos, porque sabemos el final de la historia, Jesús está vivo, Él resucitó. Y Él se encuentra sentado a la diestra del Padre, se encuentra sentado a la presencia de Dios, y Él está listo, esperando que Dios le anuncie para venir a buscar a su pueblo, al pueblo que cree en Él y que confía en Él. Y quisiera que pudiéramos mirar las Escrituras en esta noche para poder entender, porque tal vez en nuestra conocimiento que tenemos fe en Jesús, creemos en Él, creemos en lo que Él hizo por nosotros, pero tal vez tengamos algunas dudas, no entendamos, ¿y por qué tenía que morir en una cruz? ¿Y por qué de esa forma? ¿Y por qué tenía que ser el Hijo de Dios que viniera a hacerlo? O sea, tenemos ciertas dudas posiblemente que no hemos podido completar en ese rompecabezas, que ya tenemos fe, ya creemos en Él, pero hay algo que todavía sentimos que nos gustaría poder tener una base más sólida para poder comprenderlo. Y vamos a estar viendo hoy que muchos intentaron por odio apartar a Jesús, matarlo. Otros por amor intentaron detenerlo, pero veremos que realmente todo estaba determinado y era el plan de Dios para poder lograr el cometido que Él tenía. Pero para poder entender esto y entenderlo bien, tenemos que ir a 2000, un poco más incluso, un poco más de 2000 años atrás de la época de Jesús. O sea, estamos hablando, para la fecha de hoy estaríamos hablando alrededor de más de 4000 años. Y vamos al Edén. Vamos realmente a conocer sobre el Edén, a ver qué fue lo que ocurrió allí, para poder entender cómo la historia de la cruz era necesaria. Y todo realmente comienza en el huerto del Edén. Y Dios le había dado autoridad a Adán
Recuerdan que Adán le puso los nombres a los animales y Dios, si leemos el Génesis, vemos que fueron 7 días que Dios estuvo haciendo, construyendo todo, y el séptimo día le dio descanso para que el hombre descansara, y después precisamente vino el momento de la caída. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Adán desobedeció la única orden que le habían dado. Le habían dicho, todo lo que está aquí lo puedes usar, todo lo que está aquí puedes comer, puedes gobernar sobre todo esto, pero no comas de este árbol que es el árbol del bien y del mal. Y vemos que ese pecado, la desobediencia, trajo la culpa, trajo la condenación, trajo la vergüenza, trajo la esclavitud y trajo la muerte. La muerte no solo para ellos, sino para cada uno de nosotros. Cada ser humano que nace, cada ser humano que está destinado físicamente a morir. Porque es parte de un proceso en el que quedó marcado. Pero veremos que precisamente era el motivo por el cual Jesús tenía que venir. Jesús no vino solamente a enseñarnos. Él no vino solamente a sanar a los enfermos de la época en la que Él se encontraba. Él no vino a confrontar solamente a los religiosos. Y Él no vino solo a inspirar a aquellos que estaban allá. Él vino a ser el segundo Adán, a rescatar aquello que el primer Adán no pudo realizar. Él venía precisamente a cumplir con la tarea que Dios le había dado al hombre, pero que no pudo porque precisamente no obedeció. Y es allí donde vemos y entendemos que el plan de Dios es maravilloso. Vemos que el primer Adán desobedeció, pero el segundo Adán obedeció hasta el final. Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros y pagó por cada uno de nosotros con su propia sangre. El primer Adán cayó en el huerto, cometió el pecado, pero el segundo se rindió al Padre en el huerto de Getsemaní, se rindió completamente y rindió su vida para servirle. Vemos que el primero tomó del fruto del árbol y trajo la muerte, pero el segundo Adán fue al madero para darnos vida y vida en abundancia. Y vemos que la cruz no es opcional. La cruz no era un plan alternativo. La cruz no se podía evitar. ¿Por qué? Porque había una deuda que había que pagar. Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es misericordioso al mismo tiempo. Pero para poder dar, Dios cuando da una ley, Él no la puede, ¿cómo se dice? Abolir. Debe cumplirse. Y Él había dado la ley que si había desobediencia tenía que pagar. Y por eso es que su propio Hijo tuvo que venir a pagar por el pecado. Y solo Jesús lo podía hacer, porque Jesús, siendo 100% Dios, vino a nacer de una mujer virgen, porque el Espíritu Santo puso la semilla, y Él vino a ser 100% hombre también. Entonces Él era 100% hombre y era 100% Dios. Y eso es la diferencia. Y podemos ver en Romanos 5:18, quisiera que lo podamos leer juntos. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está claro, ¿verdad? O sea, porque el primer Adán cometió pecado, trajo la transgresión y la condenación para todos. Pero por la justicia de uno tenemos la vida y la vida eterna. Y seguimos leyendo en el 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es por medio de Jesús que podemos ser constituidos justos. ¿Y qué tenemos que hacer para poder ser constituidos justos? Creer en Él, recibirle como nuestro Señor y Salvador, reconocer lo que Él hizo en la cruz, que Él pagó y nos da a nosotros la libertad y nos da la oportunidad de nosotros ser lavados y ser llamados hijos de Dios. Y es por eso que podemos realmente tener esa bendición. Y ahí mismo vemos que en el Génesis 3 se da la primera promesa
que viene y dice, Génesis 3:15 dice, no lo tienen en pantalla, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, es Dios hablándole a la serpiente, y le dice, entre ti y la mujer y entre tu simiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Y está hablando de Jesús. Ya desde el Génesis 3 podemos ver que hay una primera promesa de que tenía que venir el Hijo de Dios a destruir aquello que había sido hecho en el Edén, a romper esa desobediencia para poder traernos a nosotros y darnos la libertad a través de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vemos la Biblia, desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, podemos ver que toda es una sola historia que nos lleva a entender y comprender de Jesús, del plan de redención de Dios para el hombre, para la humanidad, la oportunidad que Dios nos da. Dios creó al hombre para que pudiese exaltarle, glorificar su nombre y pudiese, nos dio libre albedrío, o sea, nosotros podemos decidir hacerlo. Y Dios nos muestra y nos da la oportunidad de que podamos hacerlo. Pero Él nos enseña. Y como decía, el primer Adán cometió la desobediencia, eso nos apartó de Dios. Tanto así que Dios sacó a Adán y a Eva del Edén y los puso aquí, en la tierra donde estamos ahora. Donde la gente se pregunta, ¿por qué las cosas son así? Bueno, porque estamos en una tierra imperfecta. La misma creación gime por la venida de Jesús. La creación está esperando que nosotros, los que adoramos al Señor, podamos glorificar su nombre y podamos realmente que se cumpla, que toda la humanidad reciba el mensaje de salvación para que entonces pueda darse el momento en el que Jesús pueda venir. Y es parte de la tarea que hacemos nosotros aquí en la iglesia, tanto nosotros crecer, pero no crecemos, nos comemos la Biblia nosotros y engordamos, sino que tenemos que salir y compartirla para que otras personas también puedan conocer, y así nosotros aceleramos la venida del Mesías por segunda vez. Entonces vemos que es un mensaje extraordinario, pero no queda ahí. La Biblia está llena de muchísimos tesoros que están allí escondidos, y puede ser que nosotros hayamos visto muchas historias y digamos, sí, ya yo me la sé, la Biblia, yo la veo de atrás para adelante y ya me conozco esta historia, pero siempre hay algo oculto que Dios puede mostrarnos y nos puede dar una nueva perspectiva de algo que ya sabemos, porque al fin y al cabo el mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. El mensaje del Evangelio es que Jesús vino, pagó por nuestros pecados y nos da vida eterna y salvación a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero cada vez que leemos la palabra podemos encontrar una nueva forma y entender el amor tan profundo que tiene Dios para con cada uno de nosotros cuando vemos los detalles y cuando vemos cómo tantas cosas se unen. Y quiero ponerles otro ejemplo. Abraham. ¿Quiénes recuerdan aquí a Abraham, el padre de la fe? Precisamente Abraham fue un momento dado en el que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra de Canaán. Y él se fue, hizo lo que Dios le dijo, y estando allá, dice la palabra que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. O sea, lo que hizo él fue creer. Creyó a Dios y tomó la acción, y por eso fue justo, fue tomado como justo por eso. Y es interesante porque él estando ya en Canaán, bueno, Dios empezó a prosperarlo y él no tenía hijo, y a los 80 y pico de años Dios le dice que le va a dar un hijo. Y bueno, y típico que a veces, no, seguro le ha pasado a ustedes, hay momentos que Dios le ha dado una promesa y uno dice, oye, pero es que Dios se está tardando mucho. Yo voy a tener que buscar una alternativa. Yo voy a ayudar a Dios haciendo esto, voy a hacer aquello. Y bueno, y entonces él, como Sara no había tenido hijos porque era estéril. Dijo, oye, yo te voy a dar a mi sirvienta para que entonces puedas tener un hijo a través de ella, y nace Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Dios se lo dijo, ese no es el hijo de la promesa, pero yo lo voy a bendecir. Yo voy a bendecir a Ismael. Pero el hijo de la promesa viene por Sara. Y pasó el tiempo, bueno, casi cumplidos los 100 años, nace Isaac. Y ya cuando Isaac es grande, ya tiene alrededor de unos 18 años,
este joven, viene Dios y le dice, lo podemos leer, dice, lo tengo yo aquí, dice, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense, casi 100 años esperando por un hijo, y llega un momento en que Dios dice, y probó Dios a Abraham, probó Dios, lo llamó un momento dado a ser probado. ¿Y de qué forma lo prueba? Le dice, trae a tu hijo, a tu único hijo, y tráelo como holocausto. Y es interesante porque si seguimos leyendo, él va caminando con Isaac, y Isaac le dice a su papá, dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham iba camino al monte de Moriah con su hijo, y su hijo llevaba la leña en el hombro. Y él iba camino al monte y él pregunta, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham en todo momento creyéndole a Dios, dijo, no te preocupes, Dios va a proveer. Y llega el momento en el, yo me puedo imaginar lo difícil, lo amarra, no sé, lo pone ahí como holocausto, y dice que el momento, aquí lo podemos leer, dice, entonces en el momento en el que iba a sacrificar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Adonai Jireh, que sería Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu propio hijo, por cuanto no me has rehusado tu único hijo. Fíjense, él constantemente creyó a Dios, y por creer a Dios, Dios trajo provisión, y la provisión fue que Dios trajo un cordero. Él volteó y había un cordero y estaba allí, y ese fue el cordero que él sacrificó para darle la honra y la gloria a Dios. Y es interesante porque él llama a ese lugar el lugar donde Dios provee, y dice que es el monte donde Dios proveerá. Y vemos que precisamente eso es en Jerusalén, y es el lugar donde fue presentado Isaac, allá en lo que sería se me olvidó el nombre ahora, el monte del templo, ahí en el monte Moriah. Y uno ve, y ahí mismo, dentro de la misma montaña, si tuviésemos un plano topográfico, podemos ver que la misma colina es la misma colina donde fue Jesús crucificado. Entonces vemos, se cumplen distintas señales que va mostrando Dios. Vamos mostrando, primero vemos a Isaac, gracias, vemos a Isaac llevando la madera para hacer el holocausto. Y podemos ver a Jesús llevando el madero para ir al holocausto. Vemos que en el momento de él tratar de sacrificar a su hijo, Dios dijo que él proveería, él traería una solución y traería una respuesta, porque él no rehusó dar su hijo único. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios mandó a su hijo único para que muriera por cada uno de nosotros. Entonces vemos, la Biblia está llena de muchísimos detalles que podemos encontrar de bendiciones de Dios, que muestran precisamente el plan que él tenía para con cada uno de nosotros. Y por eso es que cuando Jesús, 2000 años después, se sienta y está hablando con Nicodemo, lo vemos en Juan 3, le dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso podemos entender y comprender esto, porque Dios tenía un plan. Abraham no rehusó a dar a su hijo y eso condujo a una bendición de poder mandar Dios a su propio hijo a pagar, pero no solamente por Abraham, que eso es lo más bonito de todo, sino por toda la humanidad. Porque si bien la bendición estaba primero para Abraham y su familia, el pueblo judío, Dios extendió la bendición para que todas las naciones pudiesen recibir de la bendición al ser Jesús el Cordero inmolado que pagaría por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vemos que la promesa que Dios le había dado a Abraham no era nada más de tierra o descendencia, era la redención de la humanidad precisamente, la bendición que traería para cada uno de nosotros. Entonces, la cruz no empezó en Jerusalén, ya estaba latiendo en la promesa desde Abraham, incluso antes estaba recibiendo ya. Entonces, vemos como otros ejemplos, esta semana nosotros estamos celebrando la Semana Santa, pero el pueblo de Israel está celebrando la Pascua. Y las dos historias se unen, se conectan, porque vemos que precisamente ellos están celebrando y recuerdan la salida de Egipto, de cómo el pueblo fue esclavo. Y Dios le había dicho eso a Abraham, le había dicho que en algún momento su descendencia iba a ir a la esclavitud y pasaría 400 años hasta que Dios traería a alguien que pudiese sacarlos de allí. Y ese fue Moisés. Y Moisés era la imagen de aquel que había de venir. Estaba haciendo una tarea de redentor para poder rescatar al pueblo de la esclavitud, pero era mostrándonos aquel que había de venir, que era Jesús. No sé si me siguen. Y el pueblo de Israel entonces celebra en esta fecha, celebra la salida del pueblo de Egipto y celebra también la promesa de la tierra prometida. Pero si recuerdan, el faraón no quería darle la salida al pueblo de Israel. Y Dios utilizó a Moisés y a una serie de plagas para que ablandara el corazón al final de todo este proceso. Fueron 10 plagas. Y la última de las plagas fue la plaga donde había la muerte de los primogénitos. Cualquier casa que no tuviese la sangre en los dinteles de la puerta, iban a morir todos esos primogénitos. Y vemos que en Éxodo 12 nos dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, Dios mandaba el ángel de la muerte esa noche para acabar, y cuando veía sangre en los dinteles de la puerta, seguía a la otra casa donde no había sangre y ahí moría el primogénito. ¿Y qué fue lo que Jesús llevó al madero? No fue su sangre. Entonces, precisamente, otra señal que nos muestra de que Dios tenía un plan, de que la cruz no fue un error, que la cruz no fue un descuido que pasó a Jesús. Era un plan que Dios tenía establecido. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua por eso se celebra. ¿Y cómo se celebran las fiestas de Dios? Se celebran dándole gracias a Dios. El día miércoles comenzó la Pascua y nosotros en casa nos reunimos para celebrarla. ¿Cómo lo celebramos? Bueno, pusimos un plato con cada una de las hierbas amargas, pusimos un huevo que representa el nuevo nacimiento. O sea, lo hicimos como lo haría el pueblo de Israel hoy en día, pero con la diferencia que nosotros entendemos que Jesús es el Cordero y que no tiene necesidad de volver a morir. Él lo hizo una sola vez y para siempre, para traer transformación y cambio en la vida de cada uno de aquellos que creen en Él. Y precisamente es Él quien nos ha dado esa libertad. Y el Cordero debía ser comido en esa noche de Pascua allá en Egipto, y aquella noche debían comerse su carne asada, pero no debían romper sus huesos.
podían comerse. Y lo interesante de que el cordero que se comía debía ser de una forma personal. O sea, iba una familia y cocinaba su propio cordero. Esta familia se comía el cordero. Si tu familia era muy pequeña, bueno, entre dos familias se comían el cordero. Pero era algo personal, era algo íntimo, donde cada uno debía dar su paso. Y de la misma forma ocurre cuando nosotros creemos en el Cordero que fue a la cruz del Calvario. Es una forma íntima y personal, donde cada uno de nosotros damos nuestro propio corazón para poder aceptar a Jesús. Y cuando dice que sus huesos no fueron quebrados, era igual como veríamos en el momento de la cruz del Calvario, que Jesús, Él fue traspasado, como podemos ver en una de las profecías, pero sus huesos no fueron tocados, porque Jesús precisamente se levantaría al tercer día de esta situación. Y la Pascua también nos recuerda la redención, y la redención que solo trae Jesús. Y no es una liberación solamente de la esclavitud, es la liberación que nos da la vida eterna cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Jesús. Otra historia que puedo comentarles para seguir uniendo de estos puntos y detalles que podemos encontrar en la noche, en la Biblia, es el rey David. ¿Recuerdan al rey David? El rey David tenía un corazón para amar a Dios. Muchos de los salmos que nosotros leemos y a veces cantamos, porque son canciones, fueron escritos por el rey David. Y el rey David tenía una relación muy íntima y amaba mucho a Dios. Y hubo un momento en el que Dios le da una promesa al rey David y le dice que si su descendencia se mantiene buscando de su presencia, habrá siempre un descendiente de él sentado en el trono. Y vemos que precisamente se refiere a Jesús. Finalmente vemos que Jesús viene a cumplir ese rol. Cuando vemos la genealogía de Jesús, Él viene por la misma genealogía de David, la genealogía de Abraham, y viene conectado a través de cada uno de estos para precisamente converger toda esta historia en la cruz del Calvario y darnos a nosotros la oportunidad de ser libres. Nada podía detener a Jesús, nada que Él pudiese traer realmente salvación para cada uno de nosotros. Lo que Dios había determinado desde la eternidad se cumplió en la cruz. Nada podía detenerlo. Quisieron matarlo, quisieron hacerlo sufrir, pero nada podía detenerlo. Y yo no sé cuál puede ser la circunstancia en la que estás viviendo tú el día de hoy. Cuáles sean las dificultades por las que estás viviendo. Pero te puedo decir que no ha habido mayor dolor del que recibió Jesús en esa noche, y no hay mayor victoria de la que Él ha traído para la vida de cada persona que cree en Él. Entonces Dios quiere hacer una obra, y lo que Él comienza en cada uno de nosotros, si nadie pudo detener el plan de Dios a la hora más oscura de la historia, nada podrá detener lo que Dios ha determinado hacer contigo, en ti y a través de ti. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. A veces no entendemos, decimos, ¿por qué estoy pasando por esta circunstancia? ¿Por qué estas dificultades? Y todo tiene un plan y un propósito. Lo que tenemos es que abrir nuestro corazón y aceptar a Jesús y darle la oportunidad de que Él pueda obrar en nuestras vidas. Así que vamos a entrar al primer punto de la noche. Son 3 puntos corticos. El odio intentó detenerlo. Hubo odio. Había personas que estaban precisamente detrás de lo que Jesús estaba haciendo, porque había un ser humano, la acción humana que deseaba silenciarlo. Aquellos que eran los sacerdotes decían, bueno, pero ¿cómo este que viene de allá de Nazaret, de Galilea, va a venir y nosotros nos hemos formado, nos hemos preparado y somos descendientes de Abraham y todo esto para decirnos a nosotros, y ellos no cumplían realmente con lo que era la palabra de Dios? Entonces Dios, realmente vemos que ahí había un odio y había una relación contraria, y ellos deseaban
ver a Jesús desaparecer. Pero ellos no sabían que ellos eran parte del plan. Había un plan que Dios tenía. Y Dios quería precisamente que Jesús fuera a la cruz. Y que ellos iban a ser parte de ese proceso. Y vemos que ellos realmente fueron parte de ese proceso. Al igual que Judas. Vemos Judas que realmente no fue un verdadero discípulo. Llega y le da un beso a Jesús, pero no un beso, sino que lo entregó como un enemigo. Y en ese momento él habrá pensado, bueno, yo cumplo con esta parte, me quedo con unos recursos y me quedo con un dinero y vivo tranquilo, no sé qué habrá pensado. El hecho es que él era parte de un plan que Dios había establecido. Dios necesitaba a un Judas para que pudiera Jesús llegar a la cruz, para poder darnos la libertad al resto de los que estaban en ese entonces y los que íbamos a nacer. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, y lo voy a leer en Juan 18, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Él estaba allí en ese momento, terminando de orar, pidiéndole a Dios, momentos previos al momento de ser entregado. Y cuando llegaron, vino Judas, le da el beso. Él viene con una multitud que traen espadas y traen para llevárselo preso. Y Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo: yo soy. Y en el momento que él dijo yo soy, estas personas cayeron, dieron un paso atrás y cayeron, porque la presencia de Dios en ese momento se manifestaba. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, él estaba precisamente demostrando quién era él. Y ese nombre nada más lo tiene Dios, yo soy. Cuando él hizo eso, los soldados cayeron de espalda, cayeron sobre su espalda. Y él pudo manifestar toda su autoridad. Jesús fue a la cruz porque él decidió obedecer a Dios, porque había un plan de que él tuviera que pasar por la cruz para darnos a nosotros la libertad. Esa es la realidad. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, él está ahí y Pilato, como sabemos, él se lavó las manos, conocemos la historia, pero hubo un momento en el que él le dice a Jesús: tú no sabes que yo puedo hacer lo que yo quiera contigo. Y Jesús le dice lo siguiente, dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado. O sea, Dios mismo le dio la autoridad. El hombre no tenía autoridad, Pilato no tenía autoridad sobre él. Era Dios mismo, porque él tenía que pasar por esta situación, tenía que pasar por la cruz. Y vemos que realmente los hombres podrán tener muchos cargos, podrán ser políticos, soldados, podrán tener cualquier rol, pero no tienen el poder que Jesús tenía para poder levantarse de la muerte. Pero él tenía que pasar por allí, él tenía que pasar y cumplir con ese proceso. Punto 2 de la noche, el amor intentó evitarlo. ¿Cuántos saben que cuando amamos queremos lo mejor para cada uno de nuestros familiares y amigos? Y eso fue lo que intentó Pedro. Pedro, cuando Jesús les está diciendo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo tú te vas a poner a pensar en eso? No, por favor, no. Así que le dice el Señor: te reprenda. Pero era necesario. Más bien Dios le dijo a él, Jesús le dijo a él: quítate delante de mí, Satanás, porque hay un plan y un propósito, y Dios tenía que cumplir con ese propósito. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de este proceso? No todo sufrimiento significa que algo ha salido mal. Hay momentos en los que pasamos por pruebas y dificultades. Y a veces esos sufrimientos forman parte de un propósito de Dios. Nos ayudan a veces a poder entender circunstancias en las que vamos a poder ayudar a otros en medio de esas dificultades.
Entonces Dios permite que nosotros podamos seguir avanzando y que podamos seguir creciendo. Y los discípulos amaban a Jesús grandemente y ellos, por temor, salieron todos corriendo y lo dejaron a él solo. Y a veces puede suceder que nos quedemos solos, pero Dios no nos deja solos. Dios tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Y yo quisiera que nos tomemos un momento en esta noche para que podamos agradecerle a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a hacer nuestra noche de Pesaj, nuestra noche de Pascua. Y quiero invitar a las ujieres que pasen adelante para que podamos hacer una, se me olvidó la palabra, una santa cena, una comunión es lo que quería decir, una comunión. Y pueden, por favor, comenzar a repartir. Esa noche antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, porque la Pascua se celebraba en aquel entonces. Y esa noche tenía algo particular, que esa noche el Cordero iba a ser el Cordero inmolado, que iba a dar su última noche antes de ser entregado. Era el mismo Jesús que iba a ir a la cruz a pagar por cada uno de nosotros. Y Jesús en esa noche le dice a sus discípulos que recuerden que cuando estemos, después de que Él se vaya, que recordemos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a hacer esta noche. Cuando nosotros tomamos el jugo de la vid, el jugo de la uva y el pan, recordamos que Jesús entregó su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros. Es una forma de reconocer lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y la palabra dice en Lucas 22, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Es que acaso Jesús no sabía que Él iba a padecer? Él lo sabía antes de la creación del mundo, que tenía que pasar por esto. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Así que tenemos el privilegio de tomarnos esto recordando a Jesús y luego la tomaremos con Él en el cielo. Él dijo que no la beberá más hasta que Él venga a recogernos y llevarnos con Él. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y esa copa que él levantó después de la cena era la copa de la redención, precisamente. La copa de lo que él vino a hacer, a pagar por cada uno de nosotros. Bueno, podemos tomar nuestro pan y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta noche. Te damos gracias porque podemos recordar, Jesús, lo que tú hiciste en la cruz, Señor, entregando tu cuerpo, Señor, y tu sangre para darnos libertad y vida eterna, Señor. Y hoy queremos cumplir, Señor, recordando lo que tú hiciste, Señor, y dándote gracias por ello. Así que podemos comer en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tu sangre fue derramada, Señor, y tu sangre nos da acceso al lugar santísimo y nos permite, Señor, tener el regalo de la vida eterna, Señor, porque tu sangre nos limpia, Señor, de todos nuestros pecados, Señor, y nos santifica. Yo te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús podemos tomar. Te damos gracias, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a entender
todos estos detalles y bendiciones que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender tu plan y el propósito en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El plan de Dios tenía que cumplirse. Ese es el punto 3 de la noche. El plan de Dios tenía que cumplirse. Jesús no fue víctima de la historia. Fue el Señor en medio de ella. Él tenía que pagar por cada uno de nosotros. Él decidió hacerlo. Dios le mandó y Él decidió ser obediente. Y en Juan 10, 17 y 18 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús no fue que fue llevado por error a la cruz. No fue que los judíos lo mataron. Era el plan de Dios. Y Él decidió precisamente poner su vida por cada uno de nosotros. Y quisiera que veamos por un momento la siguiente lámina, la eternidad de Dios, donde vemos una línea de tiempo donde hay un infinito al inicio y un infinito al final. Dios no tiene límite. Dios siempre ha existido. Y yo sé que nuestra mentalidad nos cuesta entender que Dios siempre ha estado allí, porque nosotros siempre vemos algo que inicia y algo que termina. Y siempre hay para nosotros tiene todo un fin y un inicio. Pero en esa eternidad llegó un momento en el que Dios decidió crear al hombre. Y vemos el primer paréntesis. Empieza el libro de Génesis. Vemos que pasa parte de la historia y llegamos a la cruz, que es el momento en el que Jesús va y paga por todos nuestros pecados. Y vemos una siguiente paréntesis, que es el fin del libro, el Apocalipsis. Pero sigue la eternidad y Dios tiene un plan y un propósito de que todos nosotros pasemos esa eternidad con Él y que podamos tener la oportunidad de estar con Él por siempre. Esta vida aquí es corta. Y el único privilegio y la única bendición que tenemos para poder entrar en esa línea de tiempo infinita es reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús, Él pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y por toda la humanidad, pero depende de aquellos, porque Dios nos dio libre albedrío, aquellos que decidan seguirle y quieran estar realmente, recibir de esa bendición que Él nos ha dado. Ahí Jesús, justamente en la cruz, Él declaró, cuando ya estaba en la cruz a punto de morir, Él dijo: consumado es. Él cumplió con todo lo que tenía que hacer. Todas las 333 profecías que estaban en la Biblia se cumplieron. Él las cumplió todas. Y Él tenía que morir para poder darnos a nosotros vida. Pero la palabra también nos dice que porque Él era santo, Él no tenía pecado, Él nunca pecó. Dios lo levantó de los muertos al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Él está esperando el momento que Dios le diga que venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, que busque. Y lo maravilloso es que la deuda fue pagada, la profecía fue cumplida, el sacrificio fue ofrecido, la redención fue comprada y la justicia fue satisfecha a través de lo que hizo Jesús. Y después de resucitar al tercer día, Él se le apareció a alguno de sus discípulos. ¿Y cuántos recuerdan esa historia de cuando iban dos de camino a Emaús? Iban caminando, iban todos así, cabizbajos. Ya se iban porque decían: ¿qué vamos a hacer en Jerusalén? Ya no tenemos a Jesús, yo me voy para Emaús. No sé qué iban a hacer allá, pero iban para allá. Y entonces Jesús se les une, pero ellos no saben que es Jesús. Y va hablando con ellos y le dice: ¿y qué les pasó? ¿Por qué van así? ¿De qué van hablando? Y le dicen:
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas pasaron? Para que ellos empezaran a contarle. Y ellos empiezan a contarle todo lo que ocurrió, pero lo van contando de una forma en la que ellos se sienten derrotados. Ellos dicen: no, porque nosotros creíamos que él iba a ser el Mesías, que él era un profeta y hubiese visto todos los milagros que hizo y todas las cosas. Y cuando él incluso iban hablándole, justamente Jesús se le acerca y les dice: aunque también nos han asombrado, esto lo dicen ellos, dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, ellos no creían, ellos dudaban de que Jesús realmente podía resucitar. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y eso fue lo que ocurrió. Jesús tenía que morir para darnos a nosotros la oportunidad de poder nosotros recibir de su bendición. Y Él está hoy sentado en su gloria. Él está sentado esperando que Dios lo llame. Y que la palabra que él usó era necesario, era necesario. Eso no fue un accidente, era necesario. Era necesario que la cruz pasase porque era parte del plan de Dios. Y Jesús pudo evitarlo, como hemos dicho. Pudo detener y mandar una legión de ángeles para que pararan todo esto. Pero él tenía que pasar por eso para poder darnos a nosotros la libertad y la bendición. Y hoy Él nos está llamando a dar un paso también. Un paso de poder reencontrarnos con Él. Y quisiera pedirle a los músicos, por favor, que pasen al frente. Él nos está llamando y que podamos encontrar, que nuestros corazones se puedan alinear con la presencia de Dios. Que aprendamos a caminar en su amor. Que podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Hoy vamos a hacer con música en vivo para darle la gloria a Dios. Él quiere que nosotros nos podamos arrepentir de nuestros pecados y que podamos vivir en la victoria que Él ya ganó, Él logró para cada uno de nosotros. En Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor nos está llamando precisamente a que podamos entrar en su presencia y que podamos buscar de su rostro. Él tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Quisiera invitarlos a que podamos escuchar esta canción. Meditemos en ella. Sí. Que podamos meditar en esta canción, en esta noche, y que abramos nuestro corazón para poder recibir lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Pueden inclinar sus rostros.
La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su salvo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Gloria a Dios. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seol te derrotó, el infierno fue al fin vencido. Honra y gloria a ti en esta noche, Jesús. Se tuvo exaltado y glorificado. Queremos tomarnos un tiempo para poder invitarlos a que pasen al frente, aquellos que deseen entregar sus vidas a Jesús, que quieran renovar una relación con Él. Los invitamos a que pasen al frente en el nombre de Yeshua. Síguele, papi, síguele. Jesús Gloria a Dios. pasó al frente y fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros y nos está dando la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y yo no sé por qué situación estés viviendo o qué circunstancia estás pasando, pero el Señor nos está llamando a que podamos renovar nuestra relación
relación y nuestro pacto con Él. Si sientes ese llamado, queremos invitarte a que pases al frente. Queremos invitarte a orar por ti. Queremos orar por ti y acompañarte en este momento. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a pasar al frente. Gloria a Dios. Sí, Señor. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Sí, Señor. Tú venciste, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos honra y gloria en esta noche, Señor. Sé tú moviéndote y tocando corazones en este lugar. Sé tú obrando y trayendo, Señor, renuevo y transformación a nuestras vidas, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, ser lavados, transformados por tu amor y tu gracia, Señor. Solo en ti encontramos refugio. Y esa cruz, Señor, fue para darnos la libertad y la vida eterna, Señor. Te damos gracias porque tu amor es manifiesto en este día, Señor. Podemos recordar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre. Exaltado es por siempre. Él es digno, vivo está. Gracias, Señor. Canto aleluya. Sí, Señor, cante aleluya. Ahí uno se encuentra. Cante aleluya. Canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu mover y tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien transforma nuestros corazones y nos da la oportunidad de poder crecer en ti, Señor. Tienes un plan y un propósito para cada una de las vidas, Señor. Y tienes el deseo de que podamos cumplir, Señor, con aquello, el anhelo que tú has puesto, Señor. El anhelo que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos caminar en tu verdad y en tu palabra. Y yo quisiera guiarlos en una oración esta noche, donde podamos, aquellos que no hayan conocido a Jesús, que puedan recibirlo. Pero aquellos que deseen restituir o restablecer una relación con Él, puedan hacerlo también. Y los invito a que puedan hacer la oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, porque yo no podía pagar por mis pecados. Tú tuviste que venir, Señor, del cielo para darme la oportunidad de ser limpio y salvo. Yo te doy gracias, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor,
arrepiento de todos los males y los pecados que he cometido y te pido que me llene de la presencia del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La piedra él Sí, quitó, Señor, damos gracias, Padre. su amor por siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre destino, digno está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Excelente. Venció, Él ya venció. Gloria a Dios. Dale un Fuerte aplauso a al nuestro Señor. Él ya venció. Él venció para darnos vida a todos. Por su gracia y su bendición estamos todos aquí. Él es bueno y maravilloso. Y queremos cantar una canción que nos recuerda eso justamente, lo que Él hizo, que fue ir a la cruz para darnos libertad y vida eterna. Gloria a Dios. Fuiste a la cruz a morir por mí y hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí y hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús. Cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y estoy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí, yo te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, yo te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús. Cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y estoy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí.